Buenos días, gusto saludarles nuevamente. Una vez que ya conocemos un poco acerca de lo que es la planificación y cómo ha venido evolucionando un poco a través del tiempo, pues es momento de centrarnos un poco en dos conceptos fundamentales dentro de la planificación educativa, el aprender y el enseñar. Y es necesario tener en cuenta esto porque dentro del contexto educativo formal, lo que se pretende es enseñar y a la vez aprender. Dentro del aprendizaje siempre va a haber enseñanza y dentro de la enseñanza siempre va a haber un proceso de aprendizaje. Es decir, que estos dos conceptos van de la mano en todo momento y siempre van a estar juntos de una u otra forma. Son parte en sí, son parte complementaria uno del otro. Es necesario saber también que durante muchos años y durante mucho tiempo el aprendizaje y la enseñanza han venido evolucionando. No es posible comparar la enseñanza de 1950, por ejemplo, que en los antecedentes históricos hablábamos de que la planificación era un tanto inestable, que apenas estaba dando los andamios para su base fundamental y se situaba en el conductismo a una enseñanza, por ejemplo, de estos años, de este siglo, en la que se basa y la que se fomenta mucho el constructivismo. Entonces es necesario tener en cuenta que fundamentalmente la enseñanza y el aprendizaje van a evolucionar y evolucionan en cuanto a los individuos, en la sociedad, en el contexto, en los modelos pedagógicos, en todo momento el aprendizaje va a evolucionar. Y con esto, pues, tenemos que dar lugar a decir y a saber que el aprendizaje es la razón de ser de la enseñanza. Si yo enseño, pero no logro que las personas aprendan, pues de nada me sirve enseñar. Si yo aprendo algo, pero soy incapaz de lograr proyectar eso, ese aprendizaje y enseñarle a alguien más, pues mi conocimiento en ese punto tampoco es muy bueno que digamos. Puedo tener la cabeza atiborrada de aprendizajes, de conceptos, de nociones, de teorías, de todo lo que pueda surgir, pero si no soy capaz de compartirlo y expresarlo, pues queda un poco rezagada ese concepto de enseñanza y no, y el aprendizaje pues no llega a cumplir lo que se pretende que se cumpla, el fomentar el desarrollo. Siempre el aprendizaje va a estar dentro de la enseñanza y la enseñanza dentro del aprendizaje. Eso sí o sí siempre va a estar inmerso. En cuanto al estudio del aprendizaje, como ya había hecho mención, va evolucionando. Siempre ha evolucionado y por algunas razones se ha llegado a tener más auge en algunos contextos, en algunos otros países y en algunos se ha quedado un poco rezagado. Y es el caso de Guatemala, que nos hemos quedado estancados en algunos modelos. Hemos querido salir de esos modelos, pero está costando un poco por varias razones. En primer lugar, la razón fundamental son los docentes, que no tienen ni la vocación ni la postura necesaria y mucho menos el conocimiento necesario para poner en práctica esto. La enseñanza y el aprendizaje han venido evolucionando desde una postura conductista a posturas cognitivas o a posturas cognitivistas, que son, estas últimas son el andamio para la evolución hacia el modelo que se pretende ahora, que es el constructivismo. Esto, todo con el fin de procesar la información. Y si recordamos, en la planeación educativa hablábamos de que una competencia es hacer competente a mi estudiante y en el aprendizaje y en la enseñanza, pues esto está siempre inmerso en ello. Es importante y es necesario que los estudiantes logren adecuarse al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje y que el docente sea consciente también de ello. En todo esto, es importante conocer algunas teorías del aprendizaje que vinieron dentro del contexto educativo. La primera
que surge dentro de los antecedentes históricos, y recordemos eso, 1950, 60, 70, en el 80 ya va cambiando un poquito, es el modelo conductista. El conductismo es un modelo que, planteado así muy bonito, nos dice que se busca hacer que el estudiante reflexione a través de conducirlo y a través de las estrategias que el docente usa para conducirlo. Se plantea de esa forma un tanto bonita, digámoslo así, pero el conductismo no es nada más que conducir al estudiante, darle las líneas y decirlo, eso tenés que hacer y eso vas a hacer sí o sí. El conductismo fue muy criticado y es muy criticado en algunos contextos porque simple y sencillamente hace que el estudiante obedezca, sea sumiso, el profesor sea pasivo ante el profesor y no dé las ideas como tiene que darlos. Y en el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos existe mucho conductismo. Y es ese uno de los modelos que quizá haya estancado la educación en Guatemala. No es del todo malo porque no lo es, pero es necesario saber que hay otros modelos educativos que funcionan mucho mejor. Para este modelo educativo tenemos algunos personajes importantes que fomentaron, que hicieron estudios con este tema del conductismo. Uno de ellos fue Iván Pavlov. Y este autor, este señor, nos dice que la conducta observable se puede controlar y se puede predecir. Aquí, de la teoría que plantea Pavlov, en cuanto a la conducción del comportamiento, se da el condicionamiento clásico. Es decir, que dentro del contexto educativo condicionamos a nuestros estudiantes. El condicionamiento clásico en el contexto, por ejemplo, sentate o te vaya a castigar. En su momento, dentro de la educación, cuando se daban castigos físicos, por ejemplo, uno ya tenía un condicionamiento en sus estudiantes y los estudiantes sabían, aquí está donde el concepto de controlar, sabían que si hacían algo malo les tocaba castigo físico. Entonces ya la conducta se va controlando por parte del profesor. Y eso es uno de los aspectos que se tienen aquí. También tenemos a James Watson. Este autor estudia el comportamiento observable, medible y cuantificable. Aquí ya empezamos a cuantificar, a medir y a estipular en números el comportamiento. Watson nos da una propuesta en cuanto al estímulo-respuesta. Si yo tengo un estímulo positivo, doy una respuesta positiva. Si yo tengo un estímulo negativo, doy una respuesta negativa. Y Watson daba una cosita muy interesante en cuanto a predecir el estímulo. ¿Qué pasaría si yo estimulo bien a un estudiante? Ahí es donde yo voy prediciendo lo que se supone puede pasar. También tenemos a Frederick Skinner, y aquí está el condicionamiento operante, que es la asociación entre el estímulo y la respuesta, la conducta y un refuerzo a esa conducta, pero siempre en la línea de que el profesor va a controlar la conducta del estudiante. Entonces, no es como que el estudiante se pueda expandir mucho, sino que está guiado por su profesor directamente. Por otra parte, tenemos a Thorndike. Se aprende una conducta que es un instrumento para obtener una respuesta. Aquí, según este autor, pues ya la conducta controlada, damos un estímulo y tenemos una respuesta. Siempre la conducta va a ser un instrumento para bien o para mal, pero va a ser ese instrumento para obtener una respuesta sobre X o Y persona. El conductismo básicamente es conducir a esa persona, dejarla, dejarla que no sea ella misma para que yo como docente la conduzca y que lo que yo diga sea lo que se tiene que hacer. Sin embargo, también con el paso del tiempo se ha dado cuenta de que este modelo no es muy eficiente.
Las personas son muy pasivas y no llegan a desarrollar criterio propio. Entonces, si lo comparamos con lo que hablábamos con anterioridad con la taxonomía de Bloom, ya una persona bajo el conductismo muy difícilmente pueda crear, porque pueda llegar al sexto escalón de la taxonomía de Bloom, porque probablemente esté esperando a que alguien le diga qué hacer. No es capaz de crear por sí mismo. Es aquí donde el condicionamiento, el conductismo, tiene un poco de mala influencia en la educación, pongámoslo de esa manera, porque no permite el desarrollo total de una persona y no va a lograr crear lo que se pretende. Luego, después de todo esto, surgen otras teorías y una de esas teorías es el cognitivismo. El cognitivismo nace del estudio psicológico de las personas. Ese cognitivismo, pues, va a estar muy centrado en cómo va a aprender una persona y cómo es que somos capaces de aprender estudiando nuestro propio cerebro. Tenemos algunos autores con respecto a estas teorías. Tenemos a Jean Piaget, tenemos a Jerome Brunner y tenemos a Lev Vygotsky. Estos autores son de suma importancia porque son el andamio también para un modelo que surge, que es el constructivismo, que lo vamos a ver en un momento. Eh, Estos autores nos plantean cómo va a aprender el estudiante a través del cognitivismo. Por ejemplo, Jean Piaget nos propone la teoría del desarrollo cognitivo, nos plantea algunas etapas de cómo se van a desarrollar los seres humanos y cómo van a aprender sus movimientos primarios, por ejemplo, hasta llegar al pensamiento formal, que es cuando ya el estudiante logra aprender y logra crear algunas cositas de mejor manera. Jean Piaget monta y propone esta teoría como uno de los fundamentos necesarios. Eh, Jean Piaget nos propone algunas etapas de cómo se va a desarrollar el estudiante o la persona, no solo el estudiante, ya hay que tener en cuenta esto. La teoría de Piaget es en cuanto al crecimiento y el desarrollo cognitivo de nuestro cerebro. Plantea cuatro etapas fundamentales. La primera que es la sensoriomotriz, que es en los bebés, en los recién nacidos de 0 a 2 años más o menos, en el que las personas vamos sintiendo y vamos creando conocimiento a través del tacto, de cómo nos movemos, empezamos a formalizar nuestros movimientos, las etapas preoperacionales, cuando ya buscamos hacer que nuestro cuerpo se mueva a voluntad propia, que nuestro sistema responda a nuestro cerebro, y ahí también vamos aprendiendo la etapa de operaciones concretas, que son operaciones un tanto gruesas, el aprender a escribir de forma tal vez no perfecta, pero de aprender alguna cosita, y las operaciones formales, que es cuando ya la persona logra estipular bien su pensamiento y logra dar a conocer algunas nociones propias de él. Por otra parte, tenemos a Jerome Brunner. Ya esta teoría es muy interesante porque Jerome Brunner nos plantea las técnicas de cómo podemos aprender. Atención, codificación, almacenamiento y recuperación son parte también de este contexto cognitivista, y Jerome Brunner nos aplica o nos da algunas cositas con la comparación, con la interacción, perdón, y también con discernir. Jerome Brunner nos plantea que podemos hacer discernimientos y que podemos comparar algunas cositas y así aprendemos. Y se nos da un ejemplo bastante sencillo, un perro y un gato que tienen en común. Según este autor Brunner, pues la persona va a analizar y de ese análisis va a aprender. ¿Y qué tienen en común un perro y un gato? Que son animales, que son cuadrúpedos, que son mamíferos. Y esos conceptos los puede ir desarrollando mucho mejor.
Y tenemos por otra parte a Lev Vygotsky. Este autor nos plantea el aprendizaje social, el aprendizaje que se da en interacción con otras personas. Plantea la ZDP, la zona de desarrollo próximo, y es una de las teorías más interesantes porque Vygotsky nos dice que aprendemos del entorno, aprendemos con el entorno y aprendemos con los elementos de ese entorno. El aprendizaje social que plantea Vygotsky es muy interesante porque también es andamio para el constructivismo. El aprender entre pares, el coevaluar, recordemos lo que vimos en el video anterior, coevaluarnos, autoevaluarnos y socializar es uno de los mejores puntos para el cognitivismo. De todo esto nace el constructivismo, y el constructivismo es la integración de las teorías del cognitivismo. No podemos decir que es un solo autor planteó el constructivismo porque es la recabación de todas las teorías que hacen que este concepto pues sea desarrollado de la mejor manera. Con constructivismo podemos inferir directamente que es construir. ¿Y que construimos? Pues obviamente construimos el aprendizaje si hablamos dentro del contexto educativo. El estudiante es capaz de agarrar su propio conocimiento, compararlo y hacer que mediante esa comparación él pueda construir una nueva definición, un nuevo concepto, una nueva concepción o acepción de X o Y tema. El constructivismo busca eso, que el estudiante sea capaz de construir su propia educación. Para el constructivismo tenemos algunas ideas principales y es que el aprendizaje no solo va a ser un asunto de transmisión y acumulación como en el conductismo. El conductismo aquí en el constructivismo quedó atrás. Si se va a usar de la mínima manera posible, pero ya no tiene el papel protagónico. El aprendizaje ya no es transmisión, ahorita es construcción. Ya no es acumulación, ahora es valorización de ese aprendizaje. Tenemos también que dentro del constructivismo el alumno forma la parte activa. En el conductismo el estudiante era el pasivo, ahorita no. En el constructivismo el estudiante es activo porque es el que va a crear su propio modelo de educación y por lo tanto va a construir su propio aprendizaje. También en esto nos planteamos otra cosita, que un estudiante que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas. Y aquí vamos a integrar un concepto en el aprendizaje significativo de David Ausubel, porque el constructivismo compara lo que ya sabíamos con lo nuevo que sabemos y se crea un choque cognitivo. Es ahí donde el estudiante va a aprender más, va a hacer que sus estructuras mentales y su plasticidad cerebral se vean más involucradas y logre aprender mejor. Otra cosita que tenemos dentro del constructivismo es que se percibe el aprendizaje como una actividad personal, enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. Personal en la manera de que yo tengo que aprender cómo aprendo yo mismo. No puedo meterme en el aprendizaje de alguien más si yo no soy capaz de conocerme a mí mismo. Debo construir mi propio conocimiento para saber cómo apoyar a alguien más. Por eso un contexto funcional es hacer cómo funciona lo que yo estoy aprendiendo, que signifique algo para mí y que realmente tenga impacto en mí y en las demás personas. Tenemos algunas posturas que van inmersas dentro del constructivismo y tenemos algunos autores también. Tenemos a la teoría psicogenética de Piaget, que ya es la que vimos con las cuatro etapas, perdón, del crecimiento cognitivo, la sensoriomotriz hasta las operaciones formales. Lev Vygotsky con su interacción social en el aprendizaje, y esto es importante, todos aprendemos mejor en conjunto. Bartlett, por ejemplo, que es el aprendizaje cognitivo, una teoría que nos plantea cómo nuestro cerebro puede aprender. Brunner con el aprendizaje por la interacción del sujeto y su entorno. El estudiante puede aprender si interactúa con su entorno y es uno de los puntos que recaba David Ausubel. Ausubel nos da
una base fundamental, quizá la más importante para el constructivismo, que es el aprendizaje significativo. Ausubel estudia las teorías de Piaget, de Vygotsky, de Bartlett, de Brunner y estudia otras teorías como las de Bandura y pues plantea el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, según David Ausubel, es algo que realmente impacta en el estudiante. Impacta porque le llama la atención o impacta porque se crea un choque cognitivo. Se da una reestructuración de lo que el estudiante ya sabe porque está comparando ahora lo que ya sabía con lo nuevo que con lo nuevo que está aprendiendo. Es decir, que si aquí está lo que ya conozco y aquí está lo nuevo que estoy por conocer, cuando hay un choque es cuando el estudiante tiene un aprendizaje significativo, porque está reestructurando todo en su cabeza. Es entonces que gracias a estos autores tenemos ahora el constructivismo y en el constructivismo es necesario tener en cuenta también el aprendizaje en la enseñanza. Y siempre van a ir de la mano estos dos conceptos porque no se pueden desligar. Y ya lo mencionábamos al principio, si hay aprendizaje hay enseñanza y si hay enseñanza hay aprendizaje. Y siempre va a haber una relación didáctica. Vamos a orientar esto en dos objetivos. El primero es que el estudiante entienda el sentido de lo que se realiza. El sentido de por qué yo le estoy enseñando, por ejemplo, números, porque yo le estoy enseñando letras, porque le estoy enseñando sobre naturaleza, sobre sociología, sobre antropología, pero que sepa realmente por qué y cuál es el sentido de esas actividades, de esos temas, de esas tareas. Una vez que mi estudiante sea capaz de encontrarle sentido, pues va a regular su propio aprendizaje y su propio conocimiento. Eso es uno de los puntos importantes y recordemos la taxonomía de Bloom. Si él analiza de buena forma, va a llegar a hacer esto, va a llegar a ser capaz de regular su aprendizaje. El otro punto es que pueda relacionar la nueva información con conocimientos previos. El choque cognitivo del que ya habíamos hablado hace un momento. Media vez se cree choque cognitivo, va a haber aprendizaje. Y este aprendizaje se almacena en la estructura de las personas, en la estructura cerebral de las personas. Es importante que se aprenda a organizar la información mediante los patrones. En cuanto a comparación, es necesario también que tengamos en cuenta que tenemos que organizar la información. Esta información nos va a permitir aprender y aprender es adquirir un repertorio de estrategias, en este caso estrategias cognitivas y metacognitivas. Estrategias que me pueden servir en cuanto a utilizarlas cuando yo las necesite y cuando a mí se me plazca. Si yo soy capaz de conocer estas estrategias, pues simple y sencillamente mi aprendizaje va a ir por buen camino, porque yo ya me sé autorregular y me sé autocontrolar con mi propio aprendizaje. Se da en etapas, pero no es lineal, sino recursivo. Si en el conductismo hablábamos de que el aprendizaje lo daba el profesor como una línea que tenía que seguir sí o sí el estudiante, en el constructivismo ya no. Aquí pueden haber líneas curvas, pueden haber líneas inclinadas, no importa. El asunto está en que el aprendizaje no es lineal. Se va dando por etapas y el estudiante puede hacerlo como mejor le parezca y como mejor considere para él. Es importante tener en cuenta que la enseñanza y el aprendizaje siempre tienen que responder a las necesidades del contexto y a las necesidades de los estudiantes. Dentro de la enseñanza, ahora sí, centrándonos en la enseñanza como profesores, tenemos varios desafíos. Desafíos psicológicos, desafíos pedagógicos, desafíos institucionales, desafíos ministeriales en el caso de Guatemala, desafíos administrativos en cuanto al personal, en todo eso, siempre vamos a tener desafíos en este sentido
pero es necesario tener en cuenta cómo enfrentarlos para que nuestro proceso de enseñanza sea de la mejor manera posible. Y uno de los nuevos desafíos que tenemos en la actualidad es el paradigma tecnológico. Si bien la tecnología nos puede ayudar en muchas cosas, también es un problema si no se sabe utilizar de buena manera. Niños de 5 o 6 años adictos a un celular que cuando se los quitan empiezan a llorar como si les hubieran golpeado una parte del cuerpo, pues ya es preocupante. ¿Qué se espera de estudiantes o de niños que están tan obsesionados con la tecnología, pero una tecnología que no es para bien? ¿Qué se espera entonces en la educación? ¿Cómo desligar y cómo hacer y darle el cambio a la tecnología para que sea un apoyo y no un obstáculo para nosotros? Ese es uno de los paradigmas más recurrentes ahora, más importantes de analizar y más importantes de abarcar, de lograr vencer como un desafío este punto. Es necesario, es importante, siempre, siempre tengamos en cuenta que es importante que nosotros como docentes nos tenemos que adecuar a los paradigmas que surjan, paradigmas que van surgiendo de la evolución social, de la evolución pedagógica y de la evolución cognitiva. Esto es lo que podemos compartir en cuanto a lo que es enseñar y lo que es aprender. Espero que hayamos quedado claros y pues les agradezco mucho por el tiempo.